Vos sabés que el Senado de la Nación tiene previsto sesionar a mediados de julio, la semana posterior al 8 de julio, ¿sí? Así que seguramente será la siguiente semana, para debatir el proyecto del Ejecutivo, un proyecto del Ejecutivo que busca modificar la Ley de Tierras Rurales. La iniciativa, impulsada por el ministro encargado de destruir al Estado, Federico Sturzenegger, propone eliminar el límite de 15% para la compra de tierras por parte de extranjeros o grandes capitales globales. Y justamente para hablar de este tema, estamos en comunicación con Matías Oberlin Molina, doctor en Historia y magíster en Estudios Culturales de América Latina de la UBA e integrante de Observatorio Tierra, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Che, a muchas vos, al gracias. equipo técnico, a la audiencia. Muchas gracias por estar aquí ahora, ¿eh? Así que buenísimo. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto que presentó el gobierno bajo el título de Inviolabilidad de la Propiedad Privada? Bueno, lo primero que hay que decir es que es un título de fantasía, ¿no? Creado por este hombre, el 3 veces padecido Federico Sturzenegger, porque es un proyecto de ley ómnibus que viene a atacar un conjunto de sectores de la sociedad, pero cuyo corazón es, como bien decías vos, derogar la ley de tierras, que es una ley del año 2011, una ley que se creó para ponerle un freno a un proceso que se venía dando desde la década del 90, que es el proceso de extranjerización de tierras en nuestro país. Que lo primero que hay que señalar es que cuando nos referimos a extranjerización no quiere decir ciudadanos extranjeros que vienen a vivir en nuestra tierra, a trabajar la tierra y quedarse, instalarse en nuestro territorio, sino a grandes capitales que poseen una porción importante de nuestro territorio y la controlan desde afuera, ¿no? Cuando decimos de extranjerización nos referimos a eso, grandes empresas, grandes magnates que se quedan con una porción importante de nuestro territorio y la controlan desde afuera. Por eso es una pérdida significativa de soberanía. El proceso que empieza en los 90 va avanzando y en el año 2011 se le pone un freno con una ley que fija un conjunto de límites. El primer límite es este que decías vos, un 15% a nivel nacional, como máximo, como tope, de tierras extranjerizables. Ese 15% también se reproduce a nivel provincial y a nivel subprovincial, o sea, a nivel departamental. Pero además fija otros límites, por ejemplo, un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, que no puedan ser de una sola nacionalidad extranjera, ese 15% del total en cada provincia, en cada unidad subprovincial o en el territorio nacional, y que además no puedan ser tierras linderas a espejos de agua o a zonas ribereñas. Claro. Todo ese conjunto de reglas que limitan son las que están tratando de derogar con este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Además lo hacen de una manera bastante obscena porque lo que hacen es, en un solo artículo, dentro de una ley ómnibus que tiene como 40 páginas, en un solo artículo dicen deróganse los artículos 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18 de la todo ley de va a la miércoles, claro. Sí, sí. Exactamente. Los artículos más importantes, todos los que fijan límites que te comentaba, los derogan con un solo artículo. Por eso lo que decimos es, se trata de una ley de extranjerización. Y este problema además es muy significativo. Nosotros lo que hicimos con el Observatorio de Tierras, que los invito a visitar la página www.observatoriodetierras.ar, lo que hicimos fue, en el momento que el ex jefe de gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, el 9 de diciembre anunció con el cambio de las cámaras que iban a avanzar con el proceso de extranjerización, nosotros que veníamos juntando información, porque en realidad investigamos otros temas, pero nos juntamos por la preocupación frente a este tema, dijimos tenemos que crear una herramienta que sea útil, que sea fácil de usar para si se arma este debate, que la ciudadanía, que los senadores, los diputados, que los dirigentes sociales, que la iglesia, que quien quiera pueda consultarla fácilmente y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de extranjerización. Cuando pusimos los datos sobre el mapa, lo que queda demostrado es que en nuestro país hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas en este momento. Esas 13 millones de hectáreas, para que se den una idea, es el equivalente a la provincia de Santa Fe. Wow. O a Inglaterra, ¿no? Es como si hubiéramos perdido el control de una provincia eso entera. Solo con el 15% nada más que se puede comprar hasta ahora. Exacto, y ni siquiera es el 15%. O sea, significa solamente un 5% del territorio nacional. O sea, todavía se podrían extranjerizar con la actual ley, que es bastante generosa, claro. 10% más, o sea, más 26 millones. Wow. Exacto, 26 millones de hectáreas, que es más o menos, para que se den una idea, el equivalente a la provincia continental más grande que tenemos, que es la provincia de Buenos Aires. Wow. Todavía eso se podría extranjerizar. No te puedo creer lo que estás diciendo, es impresionante. Con la actual ley, exacto.
Y entonces ahí es donde aparece la pregunta, ¿por qué entonces este empecinamiento? ¿Por qué esta cuestión de querer derogarla a toda costa? Porque además lo intentaron también con el DNU 70, eso se frenó a través de un amparo de los excombatientes de Malvinas, que lo presentaron y la justicia en La Plata lo frenó, el artículo 154 del DNU 70 derogaba directamente la ley de tierras. Ahora intentan avanzar de nuevo. ¿Por qué están tan empecinados si todavía podrían extranjerizar 26 millones de hectáreas más? Claro. Y acá es donde los datos del observatorio iluminan bastante el escenario, porque lo que mostramos con los datos del observatorio es que por lo menos, ¿no? Porque estos datos además hay que tomarlos con pinzas, porque son datos oficiales, pero hace bastante tiempo que no se renuevan estos datos, habría que analizarlo mucho mejor, habría que fortalecer al Estado para que recoja mejor los datos, etcétera. Pero bueno, por lo menos 36 departamentos a nivel nacional donde se supera el límite de extranjerización de tierras, y eso se puede consultar en el mapa del observatorio y en los informes. Esos 36 departamentos están ubicados todos en zona fronteriza en la cordillera de los Andes, en el límite con Paraguay, en el límite con Brasil, a lo largo de la mal llamada hidrovía del Paraná, y son zonas muy ricas en recursos minerales críticos, en agua y en nodos logísticos, en lugares donde hay nodos logísticos importantes, por ejemplo, en la vera del Paraná. Entonces lo que decimos nosotros sobre todo es un problema de soberanía. Si se aprueba esta ley, lo que está en juego es si podemos seguir siendo todavía un país soberano o dejamos de serlo, digamos. Porque van a permitir la compra irrestricta de tierras por parte de estas grandes corporaciones extranjeras. Es increíble, es increíble. ¿Por qué decís vos que están en zonas estratégicas? Hoy por hoy ya están cubriendo parte del territorio nacional en zonas estratégicas. ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Por qué están en esos lugares? Están comprando en esos lugares. Las zonas de frontera, por ejemplo, son zonas muy codiciadas. ¿Por qué? Por actividades ilegales. Por lo general por actividades ilegales, delictivas, digamos, por las fronteras por donde pasa todo, ¿no? El narcotráfico, la trata de personas. Además se vuelve muy difícil hacer la trazabilidad del origen de los capitales si se habilita esta ley. Entonces, cualquier organización delictiva podría adquirir tierras en zona de frontera y por lo tanto pasar mercancías ilegales o realizar actividades que son ilegales dentro del Estado Nacional perfectamente. No, las zonas de frontera suelen ser zonas que son muy cuidadas por los Estados nacionales, siempre hay un tipo de legislación al respecto. Incluso, mirá, continúo un poquito porque es tan obsceno lo que están queriendo hacer, porque en el artículo 29 de lo que presentó Sturzenegger con este nombre de fantasía de inviolabilidad de la propiedad privada, derogan los artículos principales de la ley de tierras. Pero el artículo 30, el artículo siguiente, dice: se deroga el artículo 4 de una ley de 1944, que es una ley de seguridad de fronteras. ¿Qué es lo que dice ese artículo 4? Es muy sencillo, el artículo dice: se declara de importancia nacional, más o menos, no recuerdo la terminología precisa, pero es sumamente importante que las tierras en las zonas de frontera pertenezcan a argentinos, porque se trata de un tema de seguridad de frontera. Si no, el Estado se guarda la capacidad de declararlo de utilidad pública y expropiarlas. Ese artículo que dice que las tierras de frontera tienen que permanecer en manos de argentinos, que es de una ley de 1944, también lo derogan. Es impresionante. Aparte decía algo lógico. Las tierras tienen que ser de argentinos. O sea, qué sé yo. Se la veía venir, evidentemente, en ese momento. Sí, es que además, bueno, la CGT sacó un comunicado muy bueno el otro día y dándole en el clavo, porque dicen: la tierra no es una mercancía. Ojo, porque la tierra no es una mercancía. La tierra es un bien común que necesitamos los seres humanos para vivir. Obvio. ¿No? Igual que el agua, igual que el aire. Entonces, la idea de la mercantilización de la tierra, y más aún de estas tierras que son, por ejemplo, ricas en agua, en recursos acuíferos. La zona, por ejemplo, que está entre Lácar, que es Neuquén, que es una de las zonas más extranjerizadas del país. En Lácar hay 1 de cada 2 hectáreas que está extranjerizada, más del 50% de las tierras están en manos de extranjeras, que es una zona muy rica en agua, ¿no? Porque San Martín de los Andes, por ejemplo, está en el departamento de Lácar. Entre Lácar y Cuyamen, que es ya Chubut, donde también se supera el 15% de extranjerización de tierra. En Cuyamen además fue uno de los focos de los incendios en el verano, y además fue donde desapareció Santiago Maldonado, porque esto es además lo que aumenta la conflictividad social, ¿no? Son tierras que empiezan a estar en disputa entre comunidades,
que habitan esos territorios y grandes capitales que vienen y se convierten en un jugador más y te elevan todos los precios. En Lácar, por ejemplo, una colega me decía el otro día, una colega investigadora del CONICET, digamos, me decía, mira, ustedes dicen lo de Lácar y es absolutamente así porque nosotros con mi familia nos tuvimos que ir de Lácar cuando yo era pequeña porque no podíamos comprar un terreno. Por el nivel de extranjerización de tierra no se podía comprar por lo caro que eran los precios, nos tuvimos que ir a vivir a otro lado. Y tampoco se podía alquilar. Pero bueno, la región entre Lácar y Cuyamen es una zona riquísima en recursos acuíferos. Y si mirás el mapa, está toda pintada de rojo o de amarillo, o sea que está por encima del promedio nacional de extranjerización. Quieren el agua. Exactamente. Quieren el agua. ¿Quiénes serían los potenciales compradores? Si esta ley se llegara a aprobar, ¿quiénes serían los potenciales compradores de territorios a gran escala? Mirá, son grandes empresas multinacionales las que van a ser beneficiarias además del RIGI, del Super RIGI, con exenciones impositivas, sin tener que realizar declaraciones juradas muchas veces de lo que extraen, y además llevándose los recursos naturales. Por lo general, esta ley, o sea, en términos generales, esta ley está pensada para que nuestro país se convierta en un enclave colonial, o sea, que vengan estas grandes empresas a extraer los minerales críticos, el agua, convertirlo en una mercancía, y no importa los habitantes de este territorio, ¿no? Incluso podemos pensarlo en articulación con otras legislaciones que está llevando adelante este gobierno, ¿no? Sí, la derogación de la ley de glaciares, la reforma laboral que vino a quitarnos derechos a todos los trabajadores, que también derechos que conquistados hace 80, 90 años. Claro. Inocencia fiscal, bueno, hay de todo, sí. El decreto 70-2023, bueno, nada. Exacto. La ley bases. Nosotros ahí, la verdad que ahí nos estamos empomando de hace rato ya. Sí. Tienen un plan sistemático, un plan integral para convertir este territorio en una colonia. Eso es así, digamos, ¿no? Y ese plan está apuntalado en cuatro grandes pilares. El primero es el industricidio, el abaratamiento de la mano de obra, o sea, que nosotros cobremos un salario de miseria, que nos puedan contratar por 2 pesos y despedirnos cuando quieran, cuando ya no nos necesiten, cuando nos rompamos un brazo, o ni siquiera nos paguen una indemnización si perdemos nuestra capacidad laboral. El segundo pilar es la destrucción de las capacidades estatales, el ataque al CONICET, a la universidad pública, a la vialidad nacional, al Servicio Meteorológico Nacional, al INTI, al INTA, a parques nacionales. Destruyen todas las capacidades estatales para poder dar respuesta ante este tipo de situaciones. El tercer pilar son las grandes exenciones impositivas a estos grupos económicos, ¿no? El RIGI, el Super RIGI. Y el cuarto pilar es la entrega de nuestros recursos naturales, y ahí hay que pensar todo el conjunto de legislaciones que apuntan a eso, ¿no? La modificación de la ley de glaciares, la derogación de la ley de relevamiento nacional de las comunidades indígenas, que fue una de las primeras leyes que derogaron, justamente ahora el intento de derogación de la ley de tierras. Por eso nosotros en el mapa cruzamos varias variables, si se meten pueden elegir las variables, las distintas capas. El mail, no, ¿qué sería la página de ustedes? Sí, es www.observatoriodetierras.ar. Perfecto. Ahí en el mapa pueden seleccionar las capas, ¿no? Parques nacionales, glaciares, comunidades indígenas, proyectos mineros para ver esto, cuáles son esos capitales que están disputando los territorios en cada uno de los lugares, capitales canadienses, estadounidenses, españoles, italianos. Las 13 millones de hectáreas extranjerizadas que te decía al principio, la mitad están en manos de capitales estadounidenses, italianos y españoles. Esas son las 3 nacionalidades que más tierras tienen en nuestro país. Bien. Bueno, Mariano, la verdad tenemos que terminar porque se me termina el programa, pero la verdad que seguiría charlando un rato largo más con vos. Así que bueno, te agradezco mucho el laburo que están haciendo, esta entrevista por supuesto, y te vamos a seguir convocando para que nos cuentes un poco más acerca de esto. Quiero saber qué va a pasar de aquí en adelante, qué te dijeron en el Congreso, pero bueno, nos los contás eso en otro día. Te agradezco mucho por informarnos acerca de lo que está sucediendo y ojalá que la gente tome conciencia de cómo nos están regalando directamente. Abrazo grande, Mariano. A disposición, Pablo. Saludos. Abrazo grande. Muy amable. Chau. Hasta luego. Le dije Mariano y era Matías. Matías Oberlin Molina. Matías Molina. Lo bauticé. Era Matías Oberlin Molina, doctor en Historia y magíster en Estudios Culturales de América Latina. Obviamente es integrante de Observatorio Tierra, que ya les pasamos la página para que la gente se pueda meter y pueda entender y tomar conciencia de lo que está sucediendo. Y bueno, y esta ha sido la última nota que